Bueno, una vez explicado uno de los ejercicios de inferencia acerca de dos proporciones de un trabajo del profesor Juan Morales, nos tocó hacer ejercicios de la página 468 a la 472. Son las páginas donde se encuentran nuestros ejercicios, que son el número 23, el 27 y el 29. Ok, antes de resolver estos ejercicios, quiero decirle que esto estamos hablando del libro de Mario Triola. Ok, haciendo un énfasis, nos muestra aquí un static y nos proporciona como los procedimientos, perdón, para hacerlos en diferentes software como es Minitab o Excel. Nos dice que en Minitab dice seleccione en Stat la barra del menú principal, después seleccione Basic Static, luego dos proporciones y haga clic en el botón de Summary Date, ingrese el valor de muestrales y haga clic en la barra de opciones y se introduzca el nivel de confianza deseado, así como se ingresa 95 para una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0.05. Si realiza una prueba de hipótesis, ingresa el valor supuesto de P1 menos P2, seleccione el formato para la hipótesis, le damos un clic OK y nos proporciona los datos. Okay. Así es como se nos explican en cada uno de los ejercicios, o más bien en cada uno de los temas, para poder hacer los ejercicios en la plataforma Minitab. Tenemos uno que nos dice que es el ejercicio número 3 de la sección 9.2 de inferencias acerca de dos proporciones. Ok, nos dice enfermedades de un crucero. Un viaje de barco de Freedom of the Seas de los cruceros de Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considera los resultados muestrales como muestra aleatoria simple que de las poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de la tasa de enfermedad del norovirus en el barco de Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco de Queen Elizabeth II. Con base a un resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Ok, como recuerdan nuestros datos, vemos que nos están dando 4 datos. Ok, recuerden que ahí nos proporcionó los 4 datos que nosotros queremos. Nos dijo el Royal, nos dio como nombre Royal Caribbean, que los Caribbean, que pues lo podemos poner en nuestra tabla de Minitab. Tenemos un valor de 338 y otro valor, un segundo valor de 3.823 pasajeros que se enfermaron a causa del norovirus. Como el otro tenemos casi al mismo tiempo 276, que es otro valor, y tenemos otro valor de 1.652 pasajeros del barco de Queen Elizabeth. Ok, también nos dice que tenemos un nivel de significancia. Regresándonos a cómo resolver los ejercicios, proporcionamos las opciones que nos pide, pero recuerde que nos dice que aquí como ejemplo nos da como un nivel de significancia de 0.005, pero en el ejercicio nos dio ya el nivel de significancia que nos dice utiliza un nivel de significancia de 0.01. ok, tenemos ya estos datos muestrales.
A lo que nos arrojó a esta respuesta, una vez ingresado en la plataforma Minitab, nos dice que la hipótesis de P1 igual a P2, en la hipótesis 1 y P1 y P2, nos dice estadístico la prueba de Z menos 8.47, el valor crítico de Z menos 2.33, el valor P igual a 0.0001, con herramientas tecnológicas de 0,0 rechazan y existe una suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la tasa de enfermedad de norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa del barco de Queen Elizabeth II. Cuando ocurre un brote de norovirus en el crucero, las proporciones del pasajero infectados pueden variar de manera considerable. Esto es lo que nos arrojó, y interpretándolo, los resultados para este problema, que es la respuesta de enfermedades de un crucero, que es la respuesta número 3. Para la pregunta número 27 nos dice: ¿los efectos de la radiación son iguales para los hombres y las mujeres? De las 2.739 mujeres sobrevivientes a la bomba atómica, 1.397 desarrollaron enfermedades de tiroides. De 1.352 hombres sobrevivientes de la bomba atómica, 436 desarrollaron una enfermedad de tiroides, según datos de Radiation Das Repose Leadership of the Child New and the Automain Hero. Then in Hiroshima and Nagasaki atomic bomb virus in 95 and 55 years after radiation improved, and the Mason Journal of the American Medical Association Bowl 295 9. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de tiroides. ¿Okay? Como volvemos a repetir, nos volvieron a proporcionar otra vez 4 valores importantes. También nos están diciendo que debemos de utilizar un nivel de significancia igual que al ejercicio pasado, de 0.001. ¿Okay? A lo que nos dio respuesta a este problema con nuestro software Minitab, nos dice que la hipótesis de P1 y P2, la hipótesis 1 de P1 y Z y P2, dice estadísticos de prueba de Z y nos dio igual a 11.35. Valores críticos de Z es 2.575. Nos dio un valor de P de 0.0002. Nos dice que con las herramientas tecnológicas nos dice que nos da un valor de 0,00, y rechace en la hipótesis nos dice que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de tiroides. ¿Okay? Esta es la respuesta para la pregunta número 27. Dándole continuidad, nos dice la pregunta número 29, que dice: encuentre sobre el calentamiento global. Ok, nos dice nuestro problema. Dice una encuesta de Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se esté calentando? El 69% de 731 hombres, y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construya un intervalo de confianza de 90% para la diferencia entre las proporciones de de respuestas afirmativas de hombres y mujeres. ¿Qué incluye a partir de los resultados? Ok, como vemos aquí,
no nos da un nivel de significancia. A lo que nos procedió realizar en nuestro programa militar, que nos dice: si se utiliza x1 igual a 504 y x2 igual a 539 igual a 0,0497 1 en P1, en P2 es 0,0286. Nos dice que se utiliza el 0.69, que es en por ciento, y igual a 0.70, que es el porcentaje de hombres, nos da a menos 0.0491 y 6 a P1. En P2 a 6 es 0,0291. ¿Qué es lo que nos dice eso? Nos dice que como los límites de intervalo de confianza contienen a 0, no existen una diferencia significativa entre las dos proporciones. Parece que los hombres y las mujeres coinciden, que hay una coincidencia en lo que lo están afirmando sobre el calentamiento global. Ok, dándole continuidad al siguiente tema, que es la sección 9.3, que nos dice inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Tenemos ejercicios en la página 482 a 487. Progresivamente tenemos ejercicios de la 17, 21 y 32. Dándole continuidad, nos dice que el ejercicio número 17, nos dice el intervalo de confianza para las distancias de frenado de automóviles. Nos dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide una distancia de frenado, de distancias media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tiene una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. De acuerdo con el conjunto de datos de 16, apéndice B, construye un intervalo de confianza del 90%, interpretándolo 90%, por si alguno no lo sabe, interpretarlo en un procedimiento se debe poner .090, recalcando, haciendo un pequeño paréntesis, por diciendo: para la diferencia entre las distancias media de frenado y de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Nos dice una pregunta: ¿parece haber alguna diferencia entre las dos medias? A la respuesta a este problema nos dice menos 4.6 pies a 6 M1 menos M2 a 6 7.0 pies. Nos dice con herramientas tecnológicas menos 4.4 pies a 6 M1 menos M2 a 6.8 pies. Nos dice que el intervalo de confianza incluye 0 pies, lo que sugiere que las dos medias poblacionales podrán ser iguales. Parece que no existe una diferencia significativa entre las dos medias. Para el número 21 nos dice prueba de hipótesis para pagos de hipoteca. Muy buen tema este. Nos dice: se obtienen muestras aleatorias simples de hipotecas con intereses elevados al 8.9% y de hipotecas con intereses bajos de 6.3%. Para las 40 hipotecas con altos intereses, los usuarios del préstamo tenían una calificación de crédito de FICO media de 594.8 y una desviación estándar de 12.2. Para las 40 hipotecas con bajos intereses, los usuarios de préstamos tenían una calificación de crédito FICO media de 785.2 y una desviación estándar de 16.3.
Según datos de USA Today, utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter una prueba de afirmación de calificación FICO mediante los prestarios de hipotecas con intereses bajos. Las calificaciones de crédito FICO parecen afectar los pagos de hipoteca. Si es así, ¿de qué manera? Eso es lo que nos dice este problema. Así que la respuesta para este problema nos dice que la hipótesis de M1 igual a M2 entre hipótesis 1 y M1 de 6 a M2 nos dice que estadístico de prueba de T nos dio un igual de menos 59.145. Nos dice que nos da un valor crítico de menos 2.426, que teniendo herramientas tecnológicas en T igual a menos 2.379, dice que rechace en hipótesis 0. Dice: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la calificación media de FICO de los prestarios de hipotecas con intereses altos es menor que la calificación FICO media los prestarios de hipotecas con los intereses bajos. Parece que la puntuación del crédito FICO más alta de estas asociadas con hipotecas con menor tasa de interés. Dándole seguimiento a nuestra presentación en la sección 9.4, perdón, tenemos el otro tema que es inferencia a partir de la muestra dependientes. Tenemos los ejercicios en la página 493 a la 497, ejercicios 9, 17 y 19. Perdón por no haberles anexado la otra imagen de cómo hacer los procedimientos en el programa Minitab o en Excel. Se me pasó, una disculpa, pero en este pequeño temita o sección pues sí lo muestra. Nos dice que ingresemos los datos pareados en la columna C1 y C2. Muy importante nunca empezar desde C2, sino de empezar desde C1 y C2 para que haga un muy buen seguimiento y nuestra plataforma Minitab pues no tenga problemas al arrojarnos soluciones. Nos dice que hagamos clic en Stat, seleccione Basic Stack, luego nos vayamos a Pirate y ingreses en C1 para la primera muestra y en C2 para la segunda muestra, como les indicaba. Luego haga clic en el cuadro de opción para cambiar el nivel de confianza en forma de la hipótesis alternativa o para utilizar el valor de ID diferente de 0. Nos dice que el Minitab también pueden hacer clic en Assistant, después en Hypothesis Test y luego seleccionen el caso de Pirate. Ingrese en la información en el cuadro de diálogo y haga clic en OK para obtener para obtener 3 ventas de resultados que incluyen el valor P y otra información útil. ¿Ok? Esto me enfoco más en esta sección porque pues estamos utilizando la tabla Minitab. Excel y otro, pues como le digo, Statdactic pues nos muestra también cómo hacer estos procedimientos, pero pues la herramienta o el software que estamos utilizando aquí es Minitab, por eso es que me enfoco más en explicar cómo es hacer los procedimientos. Dicho esto, pues damos seguimiento a los problemas. Si tienen alguna duda pueden regresarse otra vez a la imagen, hacer los procedimientos correctos y no hay ningún problema. Ok, como problema número 1 nos dice que el IMC cambia durante el primer año de la universidad. Nos dice: a continuación se presentan los índices de masa corporal de los mismos estudiantes
incluidos en la tabla 9, sección 1 de la página 489. Se midió el IMC de cada estudiante en septiembre y en abril del año de estudio. Según datos de Change in Body Weight and Fast Measurement in Women in the first year of college, a student of the freshman 19, the Holman Police Catholic Quick in the Journal of American College Health, volumen 55, number 1, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba de afirmación de que el cambio medio del IMC de todos los estudiantes es igual a 0. Nos dice, parece que el IMC cambia durante el primer año durante estudios, ¿ok? Como vemos, tenemos nuestro IMC, nuestros datos muestrales del mes de abril, que nos dice que es 20.15, 19.24, 20.77, 23.85 y 21.32. Esos datos son los que vamos a ingresar a nuestra tabla. Y recuerden, empezar siempre desde la tabla C1 y cubrir con C2. En nuestro mes de septiembre nos dice que tenemos datos muestrales que son 20.68, 19.48, 19.59, 24.57 y 20.96. Una vez ingresados estos datos, procedemos a hacer una vez ingresados estos datos en columna C1 y C2, hacemos y seleccionamos las opciones que nos marca para poder proceder a hacer nuestro ejercicio. Una vez hecho esto, nos va a arrojar el resultado que nos dice que la hipótesis de MD igual a 0. Hipótesis 1 de MD Z igual a 0. Nos dice que el estadístico de prueba de T de 0.029. Valores críticos de T igual a 2.776. El valor P 7 de 0,20 con herramientas tecnológicas de 0.9783 nos dice no rechace de H0 si no existe un nivel de significancia, no existe una suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que durante el primer año de la universidad el cambio medio del IMC que experimentan los estudiantes es igual a 0. Parece que el IMC no cambia durante el primer año de estudios. Ok, para nuestro problema 17 nos dice costos de reparación de automóviles. Nos dice a continuación se representan los costos en dólares de la representación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después del año sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos de la Insurance Institute of the EY Safri, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Costo de reparación de parte frontal
Igual podemos proporcionarles nombres a las columnas C1 y C2. Podemos poner parte frontal en la C1 y parte trasera en la C2 o a la inversa. Pero tenemos que colocar siempre nuestros datos muestrales. Como vemos que tenemos nuestros datos muestrales, que son a 936, progresivamente continuando para no ser un poquito más tedioso. Recuerden, debemos de seguir los mismos procedimientos que nos da para poder realizar estos procedimientos, ¿ok? La respuesta de esto nos dice que menos 647.96 MD a 2327.0 nos dice que el intervalo de confianza incluye a 0%, a 0, lo que sugiere que la media de la diferencia de referencias podrían ser a 0, de manera que no parece existir una diferencia significativa entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. La pregunta 19 nos dice: califica con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema que fue introducido en el 2018. Según los datos de USA Today, el nuevo sistema de calificación se implementó en un resultado de las quejas que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevados, utilizando un nivel de significancia de 0,01 para someter. A prueba de la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, nos dice: antiguo sistema de calificación, nos da nuestros progresivos datos muestrales, y nos dice nuevo sistema de calificación y nos da nuestros progresivos datos muestrales. Igual debemos ingresar los datos en columna C1 y C2, progresivamente los datos desde la columna C1 tiene en la parte izquierda, mirando la pantalla, números hacia abajo, lo cual vamos a ir ingresando por uno por uno los datos, igual progresivamente en el otro. En la C1 y C2 se le puede asignar nombre, no es necesario dejarles el C1 y C2, pero para que no haya una pequeña confusión en los datos, ya dando los datos de las muestras que hacemos al correr el programa, pues sería un poquito más factible poner un pequeño, se puede decir, una etiqueta o renombrar la columna para no hacerlo tan mal. Pueden poner el antiguo sistema de calificación o nomás poner antiguo sistema y nuevo sistema. Igual progresivamente sabemos que son calificaciones, nada más para recalcar un poquito ahí, no haya una pequeña confusión. La respuesta a esto nos dice que el estadístico de prueba de T es de 14.104, el valor crítico de T es de 2.539, el valor P se igual a 0.005 con herramientas tecnológicas a 0,00. Si se rechace hipótesis 0, que existe una insuficiente evidencia, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las antiguas calificaciones eran más elevadas que las nuevas calificaciones. En la sección 9.5, que nos dice comparación de la variancia en dos muestras, progresivamente en la página 502 y 506. Los ejercicios a resolver es el 9, el 11 y el 13. Para el 9 nos dice que característica de línea base,
nos dice que el artículo científico sobre un experimento clínico en común que incluye características de línea de base de dos diferentes grupos de tratamiento con fines operativos en un artículo acerca de los efectos de diferentes dietas. Una tabla característica de línea base reveló que 40 sujetos tratados con la dieta de Atkins tuvieron una edad media de 47 años, con una desviación estándar de 12 años. Asimismo, 40 sujetos tratados con la dieta tuvieron una edad media de 51 años y una desviación estándar de 9 años. Utiliza un nivel de significancia de 0,05, ya no es de 0,01, para someter la prueba de afirmación de que los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edades con la misma cantidad de variación. ¿Cómo resultan afectadas las comparaciones de los tratamientos según si los grupos de tratamiento tienen diferente característica? Una vez ingresado todos los datos, nos dice que el estadístico de prueba en F es de 1.7778. Nos dice que el valor crítico de F superior está entre 1.8752 y 2.0739. Las herramientas tecnológicas de 1.897, el valor de P de 0.0762, no rechacen hipótesis 0. Nos dice que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edades con la misma cantidad de variación. Si los grupos de tratamiento tienen características diferentes, la comparación entre los tratamientos se vuelve un poco clara, ya que las diferencias podrían deberse a los tratamientos o a las diferentes características de los grupos. Como pregunta número 11 o problema número 11, pruebe los efectos del alcohol. Prueba de los efectos del alcohol. Nos dice que investigadores realizaron un experimento para estudiar los efectos del alcohol. Se registraron dos errores en una prueba de destreza visual y motriz de un grupo de tratamiento de 22 personas que bebieron etanol y el otro grupo de 22 personas que recibieron un placebo. Los errores del grupo de tratamiento tienen una desviación estándar de 2.20 y los errores del grupo de placebo tienen una desviación estándar de 0.72, según datos de Effect of Alcohol Intoxication of Right Taking, Sardine and Error Rate in This Model Performance. The Cert et al. Journal of Applied Psychology, Bull 77, número 4. Utilice un nivel de significancia de 0,05 para someter prueba de afirmación de que el grupo de tratamiento tienen errores que varían más de los errores del grupo de placebo. ¿Okay? Como respuesta tenemos que el estadístico de prueba de F de 9.3364, el valor crítico de F está entre los 2.0540 y 2.0960. Nuestras herramientas tecnológicas que de 2.0842 y el valor de P nos da un valor a 0. Rechace la hipótesis 0. Dice que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de tratamientos tienen puntuaciones que varían más que la puntuación del grupo de placebo. Es que nos dio nuestra respuesta para el problema número 11. El último problema
Sé que el número 13, que nos dice tratamiento con imanes para disminuir el dolor. Investigadores realizaron un estudio para determinar si los imanes son eficaces en el tratamiento de dolor de espalda, con los resultados que se dan a continuación según datos de Bipolar Parment Maintenance for the Treatment of Chronic Lower Back Pain, Downside, etc. Nos dice que los valores representan mediciones del dolor empleado en la escala análoga visual. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de afirmación de que quienes recibieron un tratamiento simulado, similar a un placebo, presentan reducción de dolor que varían más de las reducciones del dolor que quienes reciben el tratamiento con imanes. Reducción de nivel de dolor después de tratamiento n igual a 20, x igual a 0.44 y s a 4.1. Reducción de nivel de dolor después del tratamiento en animales, n20, x a 0.49 y es igual a 0.96. Tenemos dando ya la información interpretada ya en Minitab, que son los datos. Nos dice que S21 igual a S22, ístico de prueba de F igual a 2.1267. Nos dice que el valor crítico de F está entre los 2.1555 y 2.2341. Con nuestras herramientas tecnológicas, el valor P es igual a 0.543. No rechace, hipótesis 0. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la disminución del dolor en el grupo que recibe tratamiento simulado varía más que la disminución de dolor en el grupo de tratamiento con imanes. Pues sería todo por mi parte, profesor Juan Morales, haciendo entrega de los ejercicios de la unidad 1. Le mando un gran saludo y pues espero y le agrade el video.